Recuerdo vagamente la figura de mi madre, un susurro lejano en el laberinto de mi memoria, apenas un destello de 4 años. Desde entonces, mi padre y yo hemos compartido el eco de sus pasos en la casa de mis abuelos, un silencioso testigo de nuestra soledad. El tiempo transcurrió como un río lento, sin apenas sobresaltos, hasta mi 12º cumpleaños. Algunos fantasmas femeninos cruzaron nuestro umbral, efímeros encuentros en cafeterías o restaurantes, mientras yo, bajo el cuidado de una niñera, aguardaba su partida. Ninguna de ellas dejó huella en nuestro hogar. Ninguna logró encender una chispa en el rostro de mi padre. Todo cambió cuando las 2 agujas del reloj marcaron 14 años en mi vida. La casa de mis abuelos, ahora vacía y muda, se convirtió en un escenario aún más desolado con la partida definitiva de ambos. Solo mi padre y yo, dos figuras solitarias en un espacio demasiado grande. Fue entonces cuando apareció Sandra, irrumpiendo en nuestra quietud como un rayo de sol en una tarde invernal. Ruby, cariño, quiero que conozcas a alguien especial, dijo mi padre, con una sonrisa nerviosa, completamente ajena a su habitual serenidad. Esta es Sandra. Sandra, alta y elegante, un cuadro vivo de cabello rubio y uñas impecables, parecía una estrella de cine. Sin embargo, mi atención se desplazó a dos figuras que se alzaban a su espalda. Sus hijos. Estos son mis hijos, dijo Sandra, con una sonrisa que se sintió tan estudiada como una pose para una fotografía. James está comenzando la universidad, y esta es Melissa. Tiene 16 años. James, absorto en su teléfono móvil, apenas me dirigió la mirada. Melissa, en cambio, su mirada fue un directo e intenso encuentro visual. Esa misma tarde, en la cocina, Melissa me acorraló. «Mira», dijo, cruzando los brazos con una determinación que me sorprendió. «Que nuestros padres estén saliendo no nos convierte en hermanas, amigas o lo que sea. Mantengamos la distancia, ¿de acuerdo?» Después de eso, la vida aceleró como un tren desbocado. Todo sucedió con una velocidad vertiginosa e inesperada. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa radiante, como si la noche anterior no hubiera existido. El silencio nos envolvió, roto solo por el suave crujir de los cereales y el tintineo ocasional de las cucharas contra los cuencos. De pronto, con la naturalidad con que se comenta el clima, lancé la bomba. A partir del próximo mes, todos deberán contribuir con el alquiler. Sandra congeló el trozo de tostada a medio camino de su boca. El teléfono de James se hundió con un chapoteo en su tazón de cereales. La cuchara de Melissa resonó con un golpe seco contra su plato. «¿Perdón?», susurró Sandra apenas audible. «Alquiler», repetí, tomando otro bocado de mis cereales. $500 por persona me parece justo. Eso es lo que hacen los adultos, ¿verdad? Se hacen cargo de sus propios gastos. El rostro de Sandra palideció, para luego enrojecerse. Una tos seca la interrumpió, tras aspirar un poco de su café. «No puedes estar hablando en serio». «Oh, pero lo estoy». Pero somos familia», balbuceó Sandra, perdiendo el control. «La familia no cobra alquiler a la familia. Eso no se hace». «¿No fuiste tú quien ayer mismo me exigió que pagara el alquiler?», pregunté, manteniendo mi serenidad mientras removía mis cereales. El rubor invadió de nuevo el rostro de Sandra. El golpe seco de su taza contra la mesa fue el único sonido que rompió la tensión. Eso era diferente. Estaba intentando enseñarte sobre educación financiera. Prepararte para el mundo real. Una risa irónica escapó de mis labios. ¿Educación financiera? ¿El mundo real? Eso es muy irónico viniendo de alguien que ha vivido 4 años sin pagar un centavo en esta casa. James comenzaba a hablar, pero lo interrumpí con un gesto firme. «No, escucha tú. Hace 2 años que te graduaste de la universidad, y sin embargo, permaneces anclado al ocio. Días enteros perdidos en mundos virtuales, alimentándote con comida que yo, con mi trabajo a medio tiempo, ayudo a pagar. Quizá, James, ha llegado la hora de que tú también aprendas el valor del dinero». Me giré hacia Melissa y a ti. «¿Cuándo fue la última vez que lavasteis vuestra propia ropa?» La voz de Sandra resonaba, cargada de una amargura que heló mi sangre. «Después de todo lo que he hecho por esta familia». «¿Qué has hecho exactamente?», pregunté, con genuina curiosidad. «Me has obligado a cargar con todas las tareas del hogar mientras tus hijos se dedicaban a la ociosidad. ¿Intentaste cobrarme alquiler en mi propia casa?
¿Conspiraste esta mañana con papá para deshacerte de mí? Sus ojos se abrieron como platos. ¿Escuchabas? Pregunté, confirmando sus sospechas mientras apartaba mi plato. ¿Y sabes qué? Quizá tengas razón. Es hora de cambios. Aquí están vuestras opciones. O comenzáis a pagar alquiler, todos vosotros, o buscáis otro lugar donde vivir. El rostro de Sandra adquirió un color escarlata. Esto es venganza. Eres una niña rencorosa y cruel, envidiosa de mis hijos. Pagar alquiler. Melissa finalmente encontró su voz, con una mueca de incredulidad. ¿O qué? ¿Vas a echarnos de casa? Mocosa malagradecida, exclamó James, levantándose tan deprisa que su silla cayó con estrépito. Después de que te dimos la bienvenida a nuestra familia... ¿Vuestra familia? Mantuve la calma, incluso mientras sus voces se alzaban en un coro de reproches. Esta es mi casa, la casa de mis abuelos. Recuerdo perfectamente su llegada, esa invasión a mi espacio. Sandra, con los ojos como brasas, se alejó de la mesa, dejando tras de sí una estela de rencor. Esto lo lamentarás, siseó, su voz un veneno que se expandía en el aire. No tienen ni idea de lo que hacen. James y Melissa, a su señal, recogieron sus pertenencias como si una tormenta interior los azotara. Los vi subir las escaleras, una estampida de furia contenida. En la entrada, Sandra se detuvo, girándose hacia mí con una mirada que podía helar la sangre. Pagarás por esto, espetó, la promesa de venganza vibrando en sus palabras. Tu padre se enterará de todo. Permanecí inmóvil, observando cómo el desayuno se volvía una papilla insípida bajo mi mirada, mientras el estrépito de cajones y susurros airados descendían de las habitaciones. Una hora después, ya se marchaban, sus maletas apresuradamente llenas, abandonando la casa con el mismo ímpetu con que habían irrumpido en ella. Sandra ni siquiera se molestó en cerrar la puerta. Se lanzó a su vehículo con James y Melissa tras de sí, dejando tras de ella un silencio sepulcral. La casa parecía un barco a la deriva, vacía y desierta. Recorrí cada estancia, recogiendo los restos de su torbellino, intentando ordenar las piezas de un rompecabezas deshecho. El tiempo se suspendía, una burbuja de quietud en medio del caos interior. Fue a mitad de la tarde cuando mi teléfono vibró. El nombre de papá apareció en la pantalla, como un presagio de tormenta. Inspiré profundamente antes de contestar. ¿Hola? Pregunté con la voz aún temblorosa. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Explotó su voz al otro lado de la línea, una catarata de reproches que me obligó a alejar el teléfono de mi oído. Sandra me acaba de llamar, histérica. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Algo dentro de mí se quebró. Después de años intentando mantener la paz, de callar, de ser la hija perfecta, ya había tenido suficiente. Cruel, lo interrumpí, cortando su diatriba de raíz. Eso es interesante, papá. ¿Dónde estaba esa preocupación por la crueldad cuando tu esposa intentó cobrarme alquiler por vivir en mi propia casa? ¿Creíste que eso era justo? Un silencio pesado cayó al otro lado de la línea. Cuando papá volvió a hablar, su voz era un susurro inseguro, apenas audible. ¿De qué hablas, Ruby? Sandra nunca... No. Mi voz temblaba, un fino hilo roto. No te atrevas a fingir que no lo sabías. Te escuché esta mañana hablando con ella por teléfono. Intentaba convencerte para que me echaras de mi casa, y tú accediste. ¿Recuerdas esa conversación? El silencio posterior fue ensordecedor, un vacío que resonaba con la verdad. Casi podía verlo retorcerse, como siempre hacía cuando lo pillaban mintiendo. Ruby, cariño, no entiendes. Parecía recomponerse, y de repente su voz se endureció. Estás destruyendo esta familia, Ruby. ¿Es eso lo que quieres? Sandra amenaza con divorciarse si no te disculpas. Caí sobre el sofá, el mismo sofá donde Melissa se extendía durante horas, mientras yo hacía su parte de las tareas del hogar. ¿Dice que se divorciará a menos que me disculpe? ¿Por qué? ¿Por ser dueña de mi propia casa? ¿Por defenderme? Es mi esposa. La voz de papá se quebró. Dice que o te disculpas por cómo trataste a ella y a sus hijos, o me deja. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arruinar mi matrimonio? Miré a mi alrededor,
a las fotografías en las paredes, la mayoría de la familia de Sandra, con una pequeña imagen de mamá escondida en una esquina, un pequeño recuerdo en un mar de nuevas imágenes. Cuando volví a hablar, mi voz era firme, serena, inquebrantable. No me disculparé, papá. No por esto. El silencio del teléfono resonó como un golpe sordo en mi pecho, un vacío que se extendió hasta la celebración de mi graduación. La ceremonia, un torbellino de imágenes borrosas, se tiñó de una melancolía profunda al contemplar los asientos vacíos destinados a mi familia. La compañía de los padres de Sara, mi mejor amiga, fue un oasis en ese desierto. Sus fotografías conjuntas, un gesto cálido, y la invitación a su cena, una muestra de apoyo que se manifestaba en abrazos prolongados, silenciosos, que compensaban, en parte, la ausencia hiriente de los míos. Los días posteriores, un marasmo de cartas de aceptación universitaria, se sucedieron como olas en una playa solitaria. La casa, un espacio a la vez vacío y sereno, se vio interrumpida por el chirrido familiar de unas ruedas sobre el asfalto. Un automóvil conocido se detuvo en la entrada. Mi padre descendió primero, seguido de Sandra, James y Melissa. Su aspecto, impoluto y severo, más propio de una junta directiva que de una visita familiar, me heló la sangre. Les recibí en el umbral antes de que sus nudillos golpearan la madera. Ruby, pronunció mi padre, su tono tan rígido como el almidón de sus camisas, mientras Sandra, a su espalda, asentía con una precisión inquietante, como si manejara los hilos de un títere. Hemos venido a solucionar esto. Esperé, apoyada en el marco de la puerta, observando cómo se desplegaba la farsa. Estoy dispuesto a perdonar tu reciente comportamiento, continuó él, midiendo cada palabra con pinzas. Todos podemos regresar a la casa, volver a la normalidad. Pero debes disculparte con Sandra y sus hijos por cómo los trataste. Y, por supuesto, abandonar esa absurda idea del alquiler. Analicé sus rostros, la sonrisa forzada de mi padre, la expresión de suficiencia de Sandra, las muecas idénticas y burlonas de James y Melissa. Cada uno de ellos, una pieza clave en el despiadado engranaje de su manipulación. Un torbellino de años, incontables noches dedicadas a quehaceres domésticos, sirviendo a una familia que se había convertido en extraña, me asaltaba la memoria. Papá, un desconocido tras una máscara desgastada. No, respondí, seca. Su fachada, rota. Si no entiendes, si no quieres ser parte de esto, entonces, se acabó. Me voy y te rechazo. ¿Es eso lo que deseas? Una extraña paz me envolvía al responder. Tu decisión, papá. Has dejado claro a quién eliges, a tu esposa e hijos, por encima de tu propia hija, como has hecho durante años. Sandra, con un suspiro teatral, exclamó: ¿Cómo te atreves, bruja malagradecida? Siempre has envidiado a mis hijos, siempre has intentado dividirnos. Ni una palabra más. La interrumpí, sacando mi teléfono, o llamo a la policía por acoso. Tú eliges. La amenaza de la ley la cayó. Papá recogía sus escasas pertenencias en un silencio tenso. Ninguna palabra mientras metía sus cosas en cajas. Las llevaba al coche. Hacía su último recorrido por la casa donde me crió. No hubo despedida. Ninguno dijo adiós. Simplemente subieron al coche y se fueron, dejando solo huellas de neumáticos en el camino. Han pasado 3 meses. Escribo esto desde mi habitación en la Universidad Northwestern, a más de 1000 millas de casa. La agencia Anderson se encarga de mi casa, y encontraron a inquilinos estupendos, una joven familia con 2 niñas pequeñas. Los ingresos del alquiler superan con creces mis gastos universitarios, permitiéndome concentrarme en mis estudios sin la angustia económica. A través de amigos comunes, escucho retazos de la vida de papá. Reside en un apartamento de 3 habitaciones, al otro lado de la ciudad, manteniendo su trabajo con ese rimbombante título y su generoso salario. Sandra logró la remodelación que siempre anheló, luciendo ahora encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina de otro. James, por fin, encontró empleo, aunque me cuentan que sigue viviendo en casa de sus padres. Melissa abandonó la universidad, pero inició un blog de moda. Cada uno sigue su camino, y yo el mío. A veces,
En las noches de insomnio, reviso viejas fotografías de antes de la muerte de mamá. Recuerdo la época en que la sonrisa de papá le llegaba a los ojos, cuando familia tenía un significado diferente. Me pregunto si alguna vez volveremos a ser padre e hija. Me pregunto si él alguna vez piensa en mí, si lamenta sus decisiones, si me extraña como yo a veces lo extraño a él. Quizás algún día papá comprenda lo que perdió. Tal vez encontremos la manera de reconstruir lo que se rompió entre nosotros. O quizás no. Sea como fuere, sé ahora que soy más fuerte de lo que jamás creí posible. Un torbellino de 6 meses nos unió. Papá y Sandra se juraron amor eterno, y nuestra casa, antes amplia y silenciosa, se convirtió en un laberinto de gente. James, en la habitación de invitados, Melissa, reina del estudio reconvertido en dormitorio, y las pertenencias de Sandra, como si se multiplicaran con magia, invadieron cada rincón. El baño, un campo de batalla. 1 hora, interminables horas, Sandra ocupada en sus rituales de belleza. Melissa, en sus sesiones fotográficas sin fin. Empecé a despertarme 1 hora antes del alba, una carrera contra el tiempo, para asegurarme mi ducha antes de la escuela. Pero no me quejé. No cuando veía la alegría desbordante en el rostro de mi padre cada vez que Sandra entraba en la habitación. No cuando tarareaba feliz mientras preparaba el desayuno, o cuando, por fin, salía del trabajo a tiempo para cenar con nosotros. Era feliz, genuinamente feliz, por primera vez desde la partida de mamá. Entonces llegó la noticia que cambió todo. El ascenso fulminante de papá. Un día, entró a casa saltando, la corbata floja, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Director regional de ventas, anunció en la cena. ¿Lo pueden creer? Sandra empezó a soñar con autos nuevos y reformas en la cocina. Yo, sin embargo, me quedé atascado en la parte donde papá mencionó los viajes. Extensos, dijo. Extensos significaba semanas fuera. A veces, incluso un mes entero. El primer viaje de negocios de papá fue como apagar un interruptor en Sandra. Un cambio abrupto, tan repentino como el crepúsculo tras una tormenta. El instante en que el auto de papá desapareció tras el portón, la mirada de Sandra me heló. Un gélido silencio precedió a sus palabras. Ruby, dijo con voz de acero, mientras tu padre no está, las reglas cambian. Esas reglas, una interminable lista de tareas y prohibiciones, me cayeron como un jarro de agua fría. A las 4:30 en punto tenía que estar en casa, sin excepciones. Ni estudios, ni actividades extraescolares. Pero tengo entrenamiento de voleibol los jueves. Protesté, mi voz apenas un susurro. Entonces lo dejarás, respondió Sandra, impasible, su respuesta tan firme como una roca. Alguien debe encargarse de la cena y las tareas domésticas. Los primeros días fueron una tortura. Llegaba a casa del colegio sin aliento, y antes de que pudiera respirar, Sandra me bombardeaba con órdenes. El suelo necesita fregarse, Ruby. Estas ventanas están asquerosas, Ruby. Empieza a picar las verduras para la cena, Ruby. Mientras tanto, Melissa se extendía en el sofá, teléfono en mano, riendo a carcajadas ante los mensajes de su novio del momento. James, casi invisible, solo aparecía para dejar sus platos sucios en el fregadero y su ropa para que otros la lavaran. Una tarde, entre ollas y sartenes, con los videos de TikTok de Melissa a todo volumen, mi paciencia se quebró. ¿Por qué Melissa no ayuda en nada?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Sandra levantó la vista de su revista, sus ojos como dos brasas. Melissa necesita concentrarse en la universidad. No puede perder el tiempo con las tareas del hogar. Pero ella solo... Comencé a decir. ¿Ella solo qué?, preguntó Sandra, su voz afilada como un cuchillo. Miré a Melissa, que ahora se grababa haciendo alguna danza viral, claramente sin estudiar. Murmuré algo sin sentido, volviendo a la montaña de platos sucios. Lo peor no eran las tareas infinitas, ni el trato injusto. Era la metamorfosis de Sandra cada vez que papá llamaba o llegaba a casa. Se transformaba en una estatua de agotamiento, desplomándose en su silla con suspiros teatrales. Ay, cariño, no tienes idea de lo difícil que ha sido.
exclamaba cuando papá cruzaba el umbral, llevando la casa sola, ocupándome de todo. Y papá, mi dulce e ingenuo papá, le besaba la frente y sacaba algún regalo comprado durante su viaje. Un bolso de diseño, un perfume carísimo, joyas cuyo valor superaba con creces todas mis posesiones juntas. «Eres una campeona», decía, mientras ella se pavoneaba, mostrándole su nuevo tesoro a Melissa. Yo, allí, en un segundo plano, con las manos en carne viva de tanto fregar, y la tarea pendiente, observaba la representación. A veces, sorprendía a Melissa burlándose de mí tras la pantalla de su teléfono, pero callaba. ¿De qué servía protestar? Papá era feliz, exitoso, y estaba enamorado. Los años se fueron arrastrando como una lenta procesión fúnebre, y antes de darme cuenta, ya estaba en mi último año de preparatoria. James, 2 años después de graduarse de la universidad, seguía viviendo en casa, alegando que buscaba la oportunidad perfecta. Eso, en la práctica, significaba jugar videojuegos en su habitación y asistir ocasionalmente a entrevistas que, misteriosamente, jamás fructificaban. El aire primaveral, denso y cargado de polen, apenas rozaba mi rostro mientras cumplía 18 años. La primavera irrumpía con fuerza, pero en casa, la atmósfera era la de un invierno perpetuo. Sandra, mi madre, había decretado una festividad de ínfima escala, un simple ágape familiar. Su mirada, clavada en la pantalla de su teléfono, no reflejaba la menor emoción. Gastar en una celebración exuberante, según ella, era un despilfarro innecesario. Evité pensar en la efervescencia desbordante del cumpleaños número 18 de Melissa, 2 años atrás. Aquella fiesta había sido un torbellino, un local alquilado, un festín preparado por cocineros profesionales, música atronadora y un centenar de invitados, al menos. Sandra había dedicado semanas a su meticulosa organización, cada detalle pulido hasta la perfección. Para mi cumpleaños, al menos papá estaba presente, aunque su ausencia se cernía como una amenaza. Partió en un viaje de negocios al día siguiente. «Lo siento, princesa», musitó antes de partir, su abrazo frío como el hielo de un glaciar distante. «El deber llama. Celebraremos como es debido a mi regreso». Absorta en la preparación de mi graduación, la solicitud a la universidad, la compra de la toga y birrete, los trámites burocráticos propios del último curso, todo transcurría con una engañosa apariencia de normalidad. Hasta esa cena, 7 días después de la partida de mi padre. Alrededor de la mesa, Sandra, James, Melissa y yo. Con la mirada fija en el plato, trataba de ignorar la interminable perorata de Melissa sobre su último encontronazo amoroso, cuando un silencio repentino resonó. Sandra carraspeó. Sus manos se posaron sobre la mesa, tensas y frías como piedra. «Ruby», dijo con una voz que resonó como un trueno en la calma de la noche, «debemos hablar seriamente». Una chispa de esperanza me iluminó. Creí que Sandra quería hablar de la universidad. Había evitado ese tema como la peste, pero tal vez, finalmente, mostraba interés en mi futuro. «Ahora que has cumplido 18 años», dijo, su voz dulce como miel envenenada, «eres legalmente una adulta. Y los adultos tienen obligaciones. A partir del mes que viene, deberás pagar $500 mensuales de renta». La comida se me atragantó, un nudo de incredulidad en mi garganta. James me golpeó la espalda con un ademán divertido. Miré a mi alrededor, a la mesa. James y Melissa sonreían con sorna, disfrutando del espectáculo como si fueran espectadores en un circo. «¿Y qué ocurre si no puedo pagar?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque sentía un temblor interior. La sonrisa de Sandra se ensanchó, convirtiéndose en una mueca cruel. «Pues entonces tendrás que buscar otro lugar para vivir, ¿no? No podemos tener gorrones en esta casa». Permanecí sentada, la comida fría como la piedra, mientras las palabras de Sandra flotaban en el aire, veneno sutil y corrosivo. La injusticia, los años de sentirme como una criada mientras sus hijos holgazaneaban, todo eso explotó dentro de mí, como un volcán dormido que despierta. «Así que, ¿sí entiendo bien?», dije, mi voz sorprendentemente serena, una calma forjada en la rabia contenida. «James, que terminó la universidad hace 2 años y se pasa el día jugando videojuegos, no paga renta».
Melissa, que está en su tercer año de universidad y nunca ha hecho una tarea doméstica en esta casa, tampoco paga. Pero yo sí. He decidido que mis hijos no necesitan pagar renta mientras se establecen, respondió Sandra, limpiándose la boca con una servilleta, una sonrisa hipócrita grabada en sus labios. Una extraña paz, una serenidad glacial, me invadió entonces. Un peso de años, una opresión contenida, se desprendió de mí como una cascada. Una sonrisa, genuina, distinta a mis habituales máscaras de paz, se dibujó en mis labios. La sonrisa de Sandra se quebró, un instante de fragilidad. Interesante, murmuré, reclinándome en la silla, saboreando el momento. No pagaré renta, declaré, la voz firme. Esta casa es mía. Un silencio sepulcral inundó la cocina. Luego, la risa de James, sonora y contagiosa, se mezcló con el agudo y breve sonido de la risa de Melissa. Sandra se unió a ellos. 2 risas, pero en las suyas había una nota discordante, una punzada de inquietud. ¿De qué hablas?, preguntó entre carcajadas, la pregunta un intento de sofocar la verdad. Esta casa me pertenece, repetí, sin apartar la mirada. Mis abuelos la pusieron a mi nombre antes de fallecer. La alegría se desvaneció, sus rostros reflejaban la sorpresa. La expresión de Sandra fue una sucesión de emociones, diversión, desconcierto, incredulidad y, finalmente, un pánico cercano a la desesperación. «¡Eso es ridículo!», exclamó, su mano buscando su teléfono con nerviosismo. «Voy a llamar a tu padre ahora mismo». Sus uñas perfectamente arregladas golpearon la pantalla con impaciencia mientras ponía el teléfono en altavoz. El tono de llamada resonó como un eco en la habitación. «Hola». La voz de su padre llegó a través del altavoz, una voz seca y un tanto fatigada. «David», la voz de Sandra, contenida, tensa como una cuerda al borde del quiebre. «Ruby está contando historias, curiosas sobre la casa. Dice que le pertenece. Eso no es cierto, ¿verdad?». El silencio del otro lado se alargó eternamente. «David». La voz de Sandra se elevó, una mezcla de impaciencia y miedo. «Bueno», carraspeó su padre. «Mis suegros, antes de partir, inscribieron la casa a nombre de Ruby». La noticia me cayó como un jarro de agua fría. «¿No pensaste en mencionarlo?». La voz de Sandra resonaba, aguda como el grito de una gaviota herida. Su indignación era un huracán. «¿Cómo pudiste callarme esto?». Mi padre, débil, respondió con un susurro apenas audible. «No creí que fuera importante. Nunca pareció relevante». «¿Irrelevante?». La cara de Sandra se encendió como una brasa. ¿Irrelevante que nuestra casa pertenezca a una adolescente? La llamada terminó con un portazo digital, el teléfono impactando contra la mesa como un proyectil. Un silencio sepulcral invadió la cocina, roto solo por el zumbido monótono del refrigerador. James y Melissa me observaban con la incredulidad grabada en sus rostros, como si me vieran por primera vez. Sandra, con un esfuerzo visible, inhaló profundamente varias veces, intentando recomponerse. Cuando finalmente habló, su voz, aunque fingía una alegría impostada, temblaba ligeramente. «Bueno», dijo, forzando una risa que sonó más a un hipo, «ha sido un gran malentendido. Por supuesto que no necesitas pagar renta, Ruby. Olvidemos esta conversación, ¿de acuerdo?». El apetito se me había esfumado por completo. Sin decir palabra, me levanté y abandoné la cocina, subiendo la escalera con pasos lentos. Desde arriba, percibí un murmullo urgente que emanaba del piso de abajo. Las palabras ásperas de Sandra, entremezcladas con las voces agitadas de James y Melissa. Al llegar la hora sexta de la mañana siguiente, ya estaba despierto, contemplando el techo, rumiando el cambio radical que se había producido en apenas unas horas. Cerca de la 7ª hora, escuché movimientos en la planta baja, el sonido familiar de Sandra preparando su café matutino. El aroma a café recién hecho me llegó de golpe, pero me quedé petrificado en la escalera. Un murmullo, intenso y contenido, emanaba desde la sala. Era la voz de Sandra, un hilo telefónico tejiendo una conversación tensa con papá. «David, algo hay que hacer»,
susurraba con una dulzura engañosa. Nuestra hija no puede seguir aquí. Necesitamos que se vaya. Contuve la respiración, un nudo en el estómago que me impedía bajar. Es su casa, David, proseguía Sandra, la frustración rechinando en su voz cual puerta desvencijada. Pero lo está complicando todo. Ya no encaja. Se ha convertido en un obstáculo. Un silencio pesado, un vacío que me dejó escuchar la vacilación en la voz de papá, lejana pero palpable. Sandra, pero es su casa. No puedo simplemente echarla. Nadie dice echarla, respondió Sandra, con una miel en la voz que me heló. Solo guiarla, hacia lo que es correcto. ¿Las universidades a las que aplicó? ¿Las de otros estados? Podrías animarla, insinuarle que le vendría bien para su independencia. Un puñal de hielo atravesó mi interior al oír la rendición de papá. Quizás tengas razón. Hablaré con ella, de irse a estudiar lejos. Tal vez sea lo mejor para todos. Esperé a que Sandra colgara, antes de deslizarme a la cocina, manteniendo una máscara de indiferencia. Sirví un tazón de cereal, fingiendo la más absoluta serenidad, un actor interpretando un papel ajeno. James y Melissa aparecieron poco después, con semblantes que reflejaban el mismo desasosiego que yo sentía, la misma opresión en el pecho. Sandra entró al final, impasible, con el teléfono aún en la mano, como si nada hubiera ocurrido, un cuchillo enterrado en un corazón silencioso.